La presentamos a Carolina Villanueva, ella es cofundadora de Grow, Género y Trabajo, es una ONG que viene trabajando en pos de visibilizar las diferencias que existen todavía y la brecha que existe entre hombres y mujeres. Hoy específicamente le agradecemos porque la verdad que yo lo que decía es que Flor nos manda la gacetilla de prensa, entonces podemos saber días que se conmemoran, entonces nos pone, digamos, en el tapete ciertos temas que desconocemos y tiene que ver con la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Así que arrancamos de nuevo. Buen día, Caro, un placer tenerte mañana con vos. Perfecto, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Hoy es el Día Internacional del Pago Igualitario. El objetivo de este día quizás es visibilizar las diferencias en los ingresos entre hombres y mujeres en Argentina y el mundo. Solo para que tengan una idea, la brecha salarial de Argentina es del 26%. Esto significa que si sacamos el promedio de todo lo que ganan los varones versus el promedio de todo lo que ganan las mujeres, la diferencia es el 26%. O dicho de otra manera, las mujeres en Argentina tienen que trabajar 90 días extras para ganar lo mismo que sus pares varones. Ahora, ustedes piensan, ¿esto qué es? ¿Es que frente a un mismo trabajo discriminan a las mujeres y se les paga distinto? No. O sea, no se trata de un hecho de discriminar a las mujeres por el hecho de ser mujeres y darles una remuneración diferente, sino que habla de las condiciones macroeconómicas donde las mujeres y los hombres nos insertamos, ¿sí? Habla de la desigualdad en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo se explica este 26%? Primero y principal, porque las mujeres estamos insertas en las áreas menos dinámicas de las economías, ¿sí? Estamos en educación, estamos en algunos servicios, estamos en salud y estamos en el trabajo en casas particulares, sectores menos remunerados, vis a vis los varones que están en trabajos más estratégicos como el sector de la construcción, los sectores de las tecnologías y todo lo que está más vinculado a áreas STEM. Por otro lado, las mujeres trabajamos menos horas por día que los varones por las tareas de cuidado. Al ser nosotras todavía las principales responsables del cuidado de los hijos y las hijas, tenemos menos horas de dedicación al ámbito productivo y eso repercute en nuestra capacidad para generar ingresos. Y en tercer lugar también tiene que ver con el techo de cristal, tiene que ver con que las mujeres estamos menos en espacios bien remunerados y de decisión y eso también impacta en nuestra capacidad de mejorar nuestros ingresos y nuestra capacidad salarial. Entonces, es un problema muy macro de la economía mundial y argentina que explica esta brecha que es más o menos del 26%. Ahora, la verdad que cuando vos, porque uno ve el número y decís 26,5, pero cuando decís 90 días más, o sea, es como que llama mucho la atención. ¿Y qué se puede, porque ustedes trabajan con organizaciones, pero cómo se puede trabajar desde las organizaciones para achicar esta brecha? Claramente, estamos en el año 2025, digo, y que sigamos teniendo esta diferencia, asusta. Sí, es un montón y habla, de hecho está 1,5 puntos más que hace 2 años, entonces además es una brecha que se está agrandando. Entonces, ¿qué puede hacer una organización, una empresa, un gobierno para reducir la brecha salarial? En primer lugar, medirla. No hay que dejar de medir nunca la brecha salarial. Estos datos que nosotras les estamos aportando son del INDEC, pero al interior de cada empresa, de cada organización, medir si uno le está pagando lo mismo a todos sus hombres y a todas sus mujeres, con diferentes criterios, por ejemplo, con el mismo nivel jerárquico, con la misma antigüedad, con el mismo nivel educativo, ¿no? Hay variables que son súper importantes para explicar si hay una brecha salarial. Si yo tengo una mujer con mucho más nivel educativo que un varón, es probable que esa mujer o debiera al menos ganar más. Entonces, hay que aislar las variables y ver si a los mismos perfiles les estoy pagando de la misma manera. Una cosa que sirve mucho es tener políticas para, una vez que encuentro una brecha y veo que, no sé, a mi nivel de jefaturas o de gerencias o de direcciones, encuentro medidas de corrección, ¿sí? Las medidas de corrección son medidas para sanar, entonces tiene que ver con compensar de a poco más a determinados grupos hasta nivelar, por ejemplo, los salarios. Una buena política es tener las mismas políticas de ingreso. No importa si una mujer me pide menos dinero que el varón, a misma capacidad y misma posición, les pago lo mismo al momento de ingresar a la organización, entonces voy de a poco eliminando los factores de la brecha. Un punto muy importante donde la brecha se extiende y se agranda es lo que tiene que ver con los bonos y esos pagos extraordinarios que son parte de los honorarios de las empleadas y empleados en las empresas. Entonces, no solo es medir los salarios, sino medir los otros paquetes económicos y otros beneficios que hay, desde el auto a los viáticos de viajes hasta los honorarios como los bonos y demás,
que hacen a una mayor desigualdad en lo que hacen los ingresos para hombres y mujeres. Y también tendría mucho cuidado con el famoso techo de cristal, ¿no? Sí. El techo de cristal explica por qué las mujeres crecen menos en las organizaciones y por qué no suelen llegar a puestos de liderazgo. Entonces, desde ese lugar también siempre cuidar y pensar a quién estoy promoviendo y con qué criterios, y no si siempre tengo cierta preferencia para el empleado varón, ¿no? El sueldo y el salario de las mujeres se suele considerar como un salario complementario al hogar, ¿sí? Es raro que alguien piense que la mujer está negociando el salario principal de sostén del hogar, sino que en general se tiende a asumir que esa chica del otro lado va a tener un compañero, un marido que complementa o que incluso mejora los ingresos de su hogar, y eso no es siempre el caso. De hecho, 1/3 de los hogares en Argentina son monomarentales, están liderados por mujeres jefas de hogar, y hay que empezar a pensar en que las mujeres estamos liderando muchísimo los hogares de nuestro país y necesitamos tener ingresos a la par. La verdad que esto que estás planteando, si bien lo sabemos, cuando uno lo visibiliza de esta manera, y me parece perfecto hasta la fecha del 9 de abril, porque, estas fechas hacen que uno visibilice y que empiece a charlar de estos temas. Y es cierto, cuando una mujer va a negociar su salario, tanto en una empresa como trabajás en el gobierno, en lo que sea, siempre se piensa que en realidad el sueldo de la mujer es complementario a. Es como que, o muchas veces te dicen, ¿pero para qué trabajás? Va a pagar el colegio. ¿Para qué trabajas si tu marido le va bien? Entonces digo, pero es un derecho que una tiene, digamos, y yo lo vengo sufriendo hace mucho tiempo, y tiene que ver también con si estás casada con, si tiene o no. ¿Qué importa? Si uno en definitiva lo que busca es su desarrollo personal, y yo siempre digo, nosotros somos 3 mujeres, digamos, tengo 2 hermanas, y mi mamá siempre, de chica, vengo de una provincia, vengo de Neuquén, y mi mamá siempre nos decía que nosotros seamos independientes. La frase que ella nos planteaba era si necesitábamos algo que nosotros no tuviéramos que pedirle a nuestros maridos. Entonces, desde ese lugar, decir, ser independiente, ser autosuficiente, no significa que no puedas tener una pareja, que no puedas compartir, que ser pares, pero ¿por qué nosotros tenemos que ayudar y no en forma igualitaria? Entonces digo, esto es lo que todavía tenemos que seguir trabajando como sociedad, y me encanta tenerlas en el programa y que visibilicemos y que mostremos y que hagamos hincapié en esto. Así que un placer, como siempre, Caro, tenerte mañana con vos. Muchísimas gracias. Les mando un beso grande. Gracias.